Dice el apóstol Pablo en el verso 4, sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Esa palabra que aparece ahí, elección, es el término que conocemos para la doctrina de la elección divina. Es el mismo término que el apóstol Pablo usa en su carta a los romanos, en lo que se ha considerado la más hermosa exposición del evangelio. Es decir, la carta de Pablo a los romanos expone el evangelio con el orden más adecuado, más preciso, más hermoso que alguien podría realizar. El mejor orden que un teólogo podría tener a la hora de exponer el evangelio. Y en esa carta, el apóstol Pablo no pasa por alto el principio de la elección divina. No lo pasa por alto. Pablo lo contempla y voy a citarle, solamente escuchen lo que la Biblia dice en Romanos 9, versos 23 y 24. Dice lo siguiente, hablando de que Dios soporta a los vasos de deshonra y ha escogido vasos de misericordia. Dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para la gloria. Ahí voy a releer, los vasos de misericordia, oigan esto, que de antemano Dios los preparó para la gloria. Los seres humanos son divididos en dos grupos, vasos de misericordia y vasos de deshonra. Los vasos de misericordia, aquellos hombres y mujeres en los que Dios mostrará su gracia, son vasos, son personas, son recipientes de la misericordia de Dios que de antemano Dios ha preparado para mostrar su gloria. Antes de que el mundo existiera, Dios ya ha definido quiénes son los que Él ha de rescatar, quiénes son los que Él ha de salvar. Antes de que usted y yo naciéramos, antes de que fueran formados los montes, antes de que todo lo que vemos existiera, ya Dios lo había definido. Aquel, el otro, todos aquellos que han de ser salvos. Son todos los que Dios ha pensado de antemano y Él los ha preparado. Es decir, dice Pablo en Romanos 9:24, es decir, nosotros a quienes también llamó. Primeramente los ha preparado desde antes de la fundación del mundo y en un momento dado de su vida Dios los alcanza a través de un llamamiento, la proclama del evangelio. El evangelio me alcanza y soy rescatado y soy trasladado de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo. Pero todo esto, como decíamos el domingo anterior, es obra de Dios. Dios lo había planeado desde antes de la fundación del mundo. El cristianismo, la verdadera iglesia cristiana, no es nada más que la reunión de aquellos que Dios de antemano había establecido salvar, que a su tiempo escuchan el evangelio y responden, y Dios los va congregando. Ellos no se autocongregan, Dios los va congregando, Dios los va reuniendo y los acomoda de manera que sean utilizados para su gloria. Dice Pablo, nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Hermanos, la doctrina de la elección es una doctrina completamente bíblica. El cristianismo es la única fe verdadera y bíblica que sostiene que los hombres no se salvan por sí mismos, sino que proclama que Dios está rescatando de entre los hombres que están perdidos a aquellos que Él había establecido salvar. ¿Y por qué no a todos? ¿Y por qué no todos? ¿Por qué algunos sí y otros no? Dice Dios, si yo no hubiese establecido salvar a algunos, no quedaría ninguno. Todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros vamos por nuestros propios caminos. La necedad está escrita en el corazón nuestro desde antes de que salgamos del vientre de nuestra madre. Estamos en una condición caída y rebelde contra Dios. Adán lo demostró en el huerto, siendo él un hombre bueno, pecó y desobedeció.
Él escuchó la voz de la mujer y la mujer la voz de la serpiente, y entró el pecado en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Es decir, si Adán no dio la talla, menos la daríamos nosotros. Menos nosotros. Así que Dios, desde antes de la fundación del mundo, había establecido salvar a algunos, rescatar a todos aquellos en quienes Él mostraría su misericordia, su compasión. Hermanos, déjenme decirles algo que no suena muy optimista, no suena muy positivo, pero no caminamos hacia un mundo terrenal mejor. ¿Me explico? No caminamos hacia eso. Caminamos como humanidad hacia la destrucción de todas las cosas visibles. Como humanidad, como creyentes, caminamos hacia la eternidad. Caminamos a estar en comunión con Dios como siempre, por siempre, como salvos, como redimidos, como escogidos de Dios. Pero como humanidad, créeme que avanzamos hacia un cataclismo. Avanzamos hacia condiciones peores. Las cosas no van a mejorar, solo van a empeorar. La situación no va a estar mejor. No saldremos adelante juntos. Escucharon eso bastante durante el COVID, ¿verdad? Todos unidos saldremos adelante. No saldremos adelante entre nosotros per se. Sin Cristo no saldremos adelante. Si no venimos delante de Dios suplicando su gracia, no saldremos adelante. Está lloviendo las noticias y ojo, no son medios amarillistas y no está dicho por esos pseudoprofetas. Los mares se están calentando por razones desconocidas. No se enfrían, solo están más calientes y más calientes. Los volcanes a nivel mundial se están activando y no están interconectados. Los volcanes no están interconectados como algunos piensan, que va una por debajo un cordón de lava y se conecta con el otro y con el otro. No están interconectados. ¿Y por qué se están activando todos? Parece que a la misma vez. Y los científicos dicen, más o menos cada 4.000, 5.000 años, la Tierra enfrenta un cataclismo. Creo que estamos avanzando hacia eso. Creo que caminamos hacia eso. Guerras, nada más vea las noticias. Rumores de guerra, nada más vea las noticias. Hambre, muerte, pestilencia, nada más acaba de pasar el COVID. Y ya debe haber algo más seguramente planeado. En laboratorio o no, como sea. No estamos avanzando hacia algo mejor como humanidad. Solo seremos libres de la ira venidera si somos escogidos de Dios en Cristo. Si respondemos a ese llamamiento en arrepentimiento y fe. Y los que responden a eso son solamente aquellos a quienes Dios había establecido salvar desde antes de la fundación del mundo. Si no lo hubiese hecho así, dice nuestro Dios y Padre, nadie sería salvo. Nadie. Tú y yo, que nos consideramos muy educados y muy buena gente, no estaríamos aquí. Y si estaríamos, no prevaleciéramos en la verdad. ¿Me explico? Torceríamos el evangelio y haríamos lo que quisiéramos para pecar, para seguir pecando, para continuar en una rebelión contra Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 4, sabemos que ustedes son hermanos amados de Dios. Es increíble, dice, yo puedo ver cómo Dios a ustedes los ama, lo sé, sabemos, hermanos amados de Dios. ¿Y por qué lo sabes, Pablo? Al menos 3 evidencias veremos hoy. Déjenme citarlas a título de notas y luego las vemos en la Biblia. Primera, por la forma en que llegó el evangelio. Se sabe que Dios está trabajando de una manera especial en alguien, por la forma en que llega el evangelio. La segunda sería, la primera es muy larga, la segunda y la tercera son más cortas. La segunda, por la forma en que reciben el evangelio. Y la tercera, por la conversión al evangelio. 3 evidencias al menos. Veamos la primera en el versículo 4. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque sabemos que son elegidos porque, 1, nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras.
sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Esa es como un cuarteto. Sabemos que son elegidos porque, versículo 5, el Evangelio no vino solo en palabras, sino poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. El Evangelio no vino solo en palabras. El término que se usa aquí, palabra, no es un término despectivo. No es decir que el Evangelio vino en puro bla, bla, bla. No, la palabra era importante. Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo en palabra. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en fe. Quiere decir que es importante la palabra. Pero Pablo dice, aquí hubo algo más que solo una escucha del Evangelio. Entre ustedes hubo algo más, y es que el Evangelio vino a ustedes no solo en palabras, sino también en poder. Y claro, dependiendo de la escuela de teología de la cual procedemos, al escuchar esto de que el Evangelio vino en poder y en el Espíritu Santo, muchos piensan milagros, dones de lenguas, sanidades, resurrección de muertos. Como escuché una vez a un hombre decir, próximo muerto en mi barrio lo voy a resucitar, dice, porque nosotros tenemos poder. Mi amado, eso es una forma en que el Evangelio bíblico ha sido manipulado. Nosotros y la Biblia nunca deberíamos pensar que cuando habla de poder está hablando de milagros, está hablando de sanidades. Voy a ser más específico con lo de milagros. Que pensemos poder, sanidades, poder, resucitar muertos, poder, que la plata se me vuelva 20 veces más de la que tengo ahora, poder, que Dios me dé a mí un Defender Land Rover de color azul con una pala atrás para ir a acampar. No es de eso de lo que está hablando la Biblia. Siempre que el término poder aparece en las Escrituras, está relacionado con la Biblia misma, está relacionado con la Escritura misma. Y se refiere a un cambio de vida, a que su vida sea transformada, que no solamente escuché palabras, sino que esas palabras son poder de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Un texto que nos conocemos muy bien. No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Lo ve? En la palabra poder de Dios relacionada con ¿qué? Con el Evangelio. Hay personas que me han dicho a mí, pastor, su predicación es muy buena, pero es que no veo el poder. Y uno dice, pero ¿de qué estás hablando? Quiere milagros, dones, cosas de hablar en lenguas y cosas así. Ese es el poder. La Biblia dice que el poder es el Evangelio. Si la predicación está bien, si la predicación es evangélica, he ahí el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No solamente a judíos, sino también a griegos. El poder de Dios está en la palabra de Dios utilizada por el Espíritu Santo. Transformar una vida es algo que requiere el ejercicio del poder de Dios. Hacer una nueva criatura de mí es algo que requiere el ejercicio del poder de Dios. Dice un pastor que algunos de ustedes conocen, Sugel Michelén, para los que lo conocen. No tengo ningún problema en dar el nombre, dijo él, en dar el nombre del hermano de la iglesia que más me cuesta pastorear. Y aquí mismo lo voy a decirles, sin tapujos, ya mismo, la persona más mal portada de esta congregación, Sugel Michelén, dice, el que más me cuesta pastorear. Y lo que quiero decir con este ejemplo es, si a un pastor le cuesta pastorearse a sí mismo, ¿no se necesitará acaso el poder de Dios para transformar? Claro que sí, claro que sí. Hermanos, sin el poder de Dios, nadie sería diferente, nadie sería nueva criatura. Si Dios no tratara con nosotros ampliamente, nosotros seguiríamos siendo igual de necios que el primer día que alcanzamos el conocimiento de la verdad. Si Dios no tuviese de nosotros misericordia, todos nosotros ya habríamos sido exterminados. No hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Dice la Biblia, no hay justo ni aún uno.
Todos estamos requiriendo de ese poder de Dios. Y en aquellos a quienes Dios ha escogido, es evidente que el poder de Dios está trabajando. Que no son solo palabras. Que el Evangelio no es solo una doctrina que yo conozco, sino que es poder transformador. Jesús dijo estando en la tierra, se equivocan por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Se equivocan por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Los hombres de aquel tiempo tampoco entendían el poder de Dios. Y de la mano con el poder de Dios, las Escrituras. Luego ya cité Romanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. El poder del que está hablando la primera carta de Tesalonicenses es el poder transformador de una alma. Vea lo que dice 2 Timoteo 3, 1 al 5. 2 Timoteo 3, 1 al 5. El poder que el Espíritu Santo ejerce a través de la predicación de la Biblia para transformar a alguien. Hoy yo voy a decir algo, cuando llegue ahí voy a decir algo que para mí fue muy relevante. Ese es el poder de Dios operando. El poder de Dios operando. ¿Tienen 2 Timoteo 3, 1 al 5? Solo estoy demostrando que la expresión poder en 1 Tesalonicenses tiene que ver con un cambio de vida. Lo tienen, leo para ustedes. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué vendrán tiempos difíciles, Pablo? 2 Timoteo 3, 2. Porque los hombres, observe cómo serán. Los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados en sus placeres, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Ahora escuche bien, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. La palabra poder aparece relacionado aquí a la piedad. Dice que la piedad tiene poder. Es lo mismo que en Tesalonicenses. El Evangelio llegó a ustedes no solamente en palabras, sino también en poder. El Evangelio tiene poder. ¿Poder para qué? Para transformar un aborrecedor de lo bueno en un amante de lo bueno. Un blasfemo en alguien que no es blasfemo. Un amador de placeres en vez de amar a Dios, en un amador de Dios en vez de los placeres. El poder en la Biblia significa un cambio de vida. Y noten que dice, niegan el poder de la piedad. Y esto es algo en lo que debemos meditar. ¿Cómo ha llegado el Evangelio a nosotros? ¿En palabras o también en poder? ¿Cómo ha llegado el Evangelio a nosotros? ¿En palabras o también transformando todo? Transformándolo todo. No dejando que yo continúe por una vida de pecado y de corrupción. Ojalá, decía el salmista que leímos hoy, Salmo 119, ojalá, voy a citar textualmente, dice él, ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Ojalá mis caminos sean afirmados. Es una expresión del corazón de este hombre diciendo, qué buenos son los santos, no cometen iniquidad. Dice, sino que andan en los caminos del Señor. Ojalá los míos fueran afirmados para que yo guarde tus estatutos. Ojalá también en los míos. Lo que estamos diciendo es, hermanos, una evidencia de la elección de Dios sobre alguien es que no solo está oyendo palabras, no solo está oyendo palabras que son hermosas, que son poderosas, pero que además esas palabras están trabajando en él, transformándolo a él, confrontándolo a él, al menos haciendo que caiga de rodillas su corazón y diga, Padre mío, ten piedad de mí, ten de mí misericordia, perdona mi iniquidad,
rescátame. Pero qué terrible sería que el evangelio solo esté llegando en palabras, escuchando cada domingo, aturdiendo nuestros oídos sin pensar. ¿Estoy siendo santo? ¿Estoy siendo el mismo? Hoy justamente yo me preguntaba, ¿estamos siendo los mismos? Ustedes han visto que algunas veces como cristianos parecemos eso que mide el ritmo cardíaco, ¿verdad? Arriba para abajo, nuestra estabilidad, nuestras emociones, nuestro gozo, nuestra templanza. Esto no es propio del creyente. El creyente ha de procurar ser el mismo, ser santo y decir perdón cuando ha pecado, cuando ha ofendido a un hermano. Debemos evaluarnos si el evangelio está siendo poder o solo palabras. En el pueblo de Dios, el evangelio siempre será poder. Poder. Una vez me decía un hermano, no es solo plantar la iglesia, es qué va a pasar con ella dentro de 20 años. Ahora yo te digo, hermano, no es solo venir a culto, es qué va a pasar contigo dentro de 20 años, 30, 40 años. ¿Seguirás manteniendo firme el llamamiento que Dios te ha hecho? ¿Seguirá tu vida creciendo y siendo transformada? ¿O es acaso solamente palabras? Solamente palabras. Algunos que estaban dentro de la iglesia ya no están. Algunos que no estaban llegaron y otros que están ya no estarán. Y no necesariamente porque hayan muerto, sino porque son solo palabras las que escuchan. No hay poder transformador. No está el Espíritu Santo transformando. El apóstol Pablo oraba para que la gente fuera operada por Dios y tuvieran este poder. Efesios 3, 14 al 17. Efesios 3, 14 al 17. Vamos a ir directamente al 16. Efesios 3, 16. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gracia, el ser fortalecidos con poder por su espíritu. Noten que poder y espíritu van de la mano. Ser fortalecidos, Efesios 3:16, por si dejé perdido a alguien. Efesios 3:16. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu. ¿Dónde? En el hombre interior. No es que Dios nos fortalezca con su espíritu y esta noche hagamos sanidad y milagros. No es eso. Es ser fortalecidos con poder en su espíritu, en el hombre interior, donde realmente se está librando la batalla contra todo lo que no glorifica a Dios. Alguien dijo una vez, encontré al enemigo. Los que han estado conmigo aquí por más de 20 años, ¿quién era el enemigo? Yo. Encontré al enemigo. Era yo mismo. Mi propio pecado, mi propia condición, mi naturaleza rebelde. Y Pablo dice, yo oro para que Dios les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu. ¿A dónde? En el hombre interior. Algunos pseudopastores y aparentes iglesias, cuando oyen esto, ser fortalecidos con poder, se imaginan una serie que yo veía de televisión, donde el muñequito iba formando una gran bola aquí, con poder, y luego tiraban esa bola. No es de eso de lo que está hablando. Más bien que esa bola me transforme a mí, en el hombre interior, en el hombre interior. No es noche de sanidad y milagros, es mañana de transformación, mañana de predicación del evangelio, mañana de arrepentimiento, mañana de confesión de pecados. Y solo digo mañana para hacer una antítesis de lo de noche de sanidad y milagros. Todo el mundo va y dice, es que ahí hay poder. No es noche de sanidad y milagros, es mañana de arrepentimiento y fe para ser salvos, porque avanzamos hacia la ira venidera de Dios. Y solamente Jesucristo
nos librará de esa ira venidera. El poder que hemos de anhelar es, pastor, hermanos, oremos para que yo sea transformado, para que Dios opere su poder y arranque estos vicios de mí. Lávame y seré limpio. Lávame con hisopo. Límpiame bien al fondo, Señor. Más y más de mi maldad. Haz que yo esté realmente disfrutando de pastos verdes, alejado de todo lo que antes era. Ese debería ser el poder que deberíamos estar anhelando. Y Pablo dice, vuelvo a los tesalonicenses, creo que ya demostré mi punto. Pablo dice, hermanos, ustedes son amados de Dios. Puedo verlo. ¿Por qué? El evangelio no fue solo palabras, fue poder. Y en el Espíritu Santo. Ya dije que el Espíritu Santo es el que utiliza el evangelio y lo dinamiza dentro de nosotros, transformando nuestras vidas. Y luego dice, lo último que dice el versículo, ¿cuál es el 5? Dice, y con plena convicción. Y con plena convicción. ¿Qué quiere decir eso de plena convicción? Vayan conmigo a Colosenses 2, 1 al 3. Colosenses 2, 1 al 3. Plena convicción. Colosenses 2, 1 al 3. Ahora estamos sobre la plena convicción. Y todo esto, dentro de la primera evidencia de que soy elegido, que era cómo llega el evangelio a mí. El evangelio me llega no solo en palabras, sino con poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Convicción de qué? Plenamente convencido de qué. Colosenses 2, 1 al 3. Pero quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Tengo, dice Pablo, una batalla dentro de mí. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? ¿Cuál es la plena cosa que tenemos que entender? Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Repito, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Voy a parafrasearlo para ustedes, hermanos. Pablo está sumamente abatido porque los cristianos están escuchando el evangelio y están pensando que necesitan algo más, algo más, algo más. Y dice Pablo, yo oro y estoy abatido porque lo que anhelo es que alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, el resultado de un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. El resultado de un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. ¿Qué está diciendo, pastor? Voy a la práctica. Ejemplo práctico. Yo decía ser cristiano, yo no conocía a Cristo. El conocimiento del evangelio de Cristo me llegó a través de un predicador llamado Paul Washer. Cuando escuché a Paul Washer por primera vez predicando el evangelio, quedé sorprendido y empecé a buscar más información y me di cuenta que existían los reformados, los no reformados, los generales, los particulares y, como diría un amigo mío, los del centro, los de adentro, los de atrás, los de en medio. Y yo dije, wow, cómo hay divisiones. En un momento dado pensé que necesitaba pasarme la cerca hacia los reformados, pasarme la cerca hacia lo que en teología y en el ámbito histórico llaman reformados. Y yo estaba cruzando el alambre hacia la reforma, pero empecé a ver que del otro lado del cerco el potrero era exactamente el mismo. Perversión, pecado, inmundicia, doctrina solo de oídos, conocimiento solo de cabeza, nada del corazón.
Entonces yo dije, yo no voy a ir a hacer nada ahí. Eso no es lo que yo necesito. Y la pieza clave no estaba en el centro. Hasta que por la gracia del Señor encontré un hermano que me dijo, Cristo, mira a Cristo. Eso es todo lo que tú necesitas. En Él están encerrados todos, dice aquí, leo para ser textual, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Confróntate con Cristo, habla con Cristo, lee a Cristo, piensa en Cristo, mira a Cristo, dame a Cristo. Eso es todo lo que yo necesito. No necesito una R capital sobre el nombre de mi iglesia. No necesito una R sobre la graduación, el título de mis estudios. No necesito eso. Necesito a Cristo. Y Pablo dice, estoy súper angustiado de cuántas iglesias existen que no están viendo a Cristo. Pareciera que Cristo no es suficiente dentro de la corona de tu salvación. ¿No es suficiente? Cristo es suficiente. Dame a Cristo, dame a Cristo. Es todo lo que nuestras almas necesitan. En Cristo están escondidos todos los tesoros. Claro que tenemos que estudiar. Claro que tenemos que saber qué es la reforma. Claro que tenemos que saber la historia de la iglesia. Pero ahí no está Cristo per se. Ahí no está Cristo por sí mismo. Cristo está y viene a mí a través del Evangelio. Y dice Pablo, el Evangelio, yo no se los di solo en palabras. Yo vi el poder, vi el Espíritu y vi que ustedes dijeron, hasta aquí llegué. Cristo es todo lo que yo necesito. Dame a Cristo. Y esto es interesante, porque algunos tratarán de hacerte pensar que te hace falta noche de sanación y milagros, que te hace falta hablar en lenguas, que te hace falta el bautismo del Espíritu, que te hace falta la confesión de fe de Londres, que te hace falta la confesión de Westminster, que te hace falta la formación teológica en el seminario de no sé dónde, que te hace falta. Y uno dice, mira, dame a Cristo, dame a Cristo. Eso es lo que yo necesito. Claro que hay que estudiar. Soy una persona que por la gracia de Dios ha estudiado. No soy un antiestudio. No soy un antiacadémico. Antes bien, laboro en un centro de educación cristiana. Pero asegúrate que te estén llevando a Cristo. Asegúrate que estás detrás de Cristo y no detrás de algún certificado, algún diploma, algún broche más en tu camiseta, porque eso no te va a dar salvación de la ira venidera. Solamente Cristo. Cristo es todo lo que necesitamos. Yo veo a algunos muy contentos ahí, con sus grandes barbas, ¿verdad? Yo me la he estado dejando porque ya está vieja. Me aburro estármela cortando. Pero algunos con sus grandes barbas ahí, porque pertenecen a no sé qué. Deberíamos estar así porque pertenecemos a Cristo. Solamente Cristo. Mi amado, eso es lo que significa plena convicción. Déjeme decírselo ahora de una manera muy académica. La plena convicción tiene que ver con esto. Encuentro a Cristo y estoy seguro de que no necesito absolutamente nada más que me defina como persona o alma en esta vida. Y que no busco más conclusión de todo lo que me rodea, porque en el Evangelio de mi Señor y Salvador Jesucristo encuentro todas las respuestas. No estoy buscando más respuestas en ningún lugar fuera de Cristo. Así sea yo un universitario, así sea yo un académico, no estoy buscando respuestas en cuanto a mi existencia en ningún lugar más fuera de Cristo. Hay muchos ahí que me dicen, pastor, ¿no vio National Geographic? Le digo, ¿qué pasó en National Geographic? Las hormigas están dando vueltas todas alrededor en una piedra. Oh, ¿y eso qué significa? No sé, pastor, ¿usted no sabe? ¿Qué voy a saber yo? ¿Le pusieron azúcar ahí o qué? No sé, y si dan vueltas, ¿qué me importa? Yo tengo a Cristo. Tú deberías anhelar lo mismo.
No estoy buscando más respuestas. No estoy buscando más respuestas. Cristo me es suficiente. Cristo para mí. Cristo dentro de mí, Cristo al lado de mí, Cristo sobre mí, Cristo al frente de mí, Cristo detrás de mí. Cristo, Cristo, Cristo. Había un hermoso canto que decía, ¿verdad? Solo Cristo, Cristo, Cristo. Hay otros que a veces me abordan y me dicen, pastor, ¿por qué no entonamos solo himnos de la tradición de la iglesia? Está bien, hermano, pero mira a Cristo, mira a Cristo, siempre detrás de algo. Mira a Cristo. Ahí es donde están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que, hermanos, eso significa plena convicción. Cuando alguien tiene el Evangelio, no solo en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, donde lo encontró, ahí se queda. No necesita ir a buscar más nada a ningún otro lado, a ninguna otra iglesia. Una vez me llamó un amigo, me puso un mensaje, me dijo, aquí estoy extrañando cuando cantábamos este himno. Y yo no respondí por respeto, pero si ves este video, ahí está la respuesta. Aquí estoy yo, justo donde tú me conociste desde el primer día. Yo aquí tengo a Cristo. Yo no necesito ir a ningún otro lado. ¿Para qué te fuiste? Aquí estaba Cristo. Pastor, su predicación está muy bien, pero ¿qué? Dime, ¿pero qué? ¿Qué hace falta en tu corona? ¿No es suficiente Cristo? Hermanos, Cristo tiene que ser suficiente. Aquí lo encuentras, aquí lo escuchas, aquí lo cantas. De aquí soy. Ya no voy para ningún lado. Aquí está Cristo. Aquí es todo lo que yo necesito. No necesito más nada. Hay muchos corriendo detrás de algo que no es Cristo. Ahora, mi amado, segunda y tercera evidencia. Me quedan 10 minutos para 5 cada una, ¿verdad? Segunda y tercera evidencia. Vamos al versículo 6. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Aquí viene la forma de esta evidencia, recibir la palabra. ¿Por qué? ¿Cómo que llegaron a ser imitadores? Dice, recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación. Recibieron la palabra en medio de mucha tribulación. ¿Y lo hicieron cómo? Con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que llegaron a ser ejemplo. Ahí usted puede seguir leyendo el resto, pero ahí ya le di la carne. Reciben la palabra en medio de mucha tribulación y gozoso. Gozoso. ¿Sabe que eso suena hasta contradictorio? Gracias, hermano. Antitético, iba a decir yo. Contradictorio. Suena contradictorio. Recibir la palabra en medio de mucha tribulación y con gozo. Solo puede ser obra de la elección de Dios en la vida de una persona. Yo veo a muchos que queremos recibir la palabra en medio de mucha bendición para tener gozo. Y los profetas dicen, yo voy a confiar en el Señor aunque en el corral no hayan rebaños, aunque la vid no dé su fruto, aunque la lluvia no caiga. Hermanos, eso es recibir la palabra. Reciban la palabra implantada, decía mi hermano Fernando predicando en Santiago. Recibir la palabra implantada, recibirla con gozo. En medio de mucha aflicción, recibirla con gozo. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Evidencia de la elección de Dios. No hay peros. No hay peros. Mira, hermana, la Biblia dice, sí, pastor, pero... Y ya acabas de hacer un giro por donde no ibas, no debiste ir nunca. Eso no es recibir la palabra. Eso no es recibir la palabra. Habemos algunos que nos hemos vuelto expertos en poner peros. Nuestros padres nos dejaron poner todos los peros que queríamos. Dios no. Dios dice, recibe la palabra con mansedumbre. Créela, acéptala, vive en eso.
a pesar de que estás en mucha aflicción, y con gozo, no solamente recibiéndola y diciendo, es que me queda, ¿verdad? ¿Qué le queda a uno? No, con gozo, con gozo. Esto es algo que nos va a hacer a nosotros meditar. Diríamos en Guanacaste, nos hace comer tierra. Nos hace comer tierra, nos hace morder el polvo, que es con gozo. No es solamente decir que ya la recibí, sino con gozo. Hermanos, hemos dicho, por ejemplo, que Dios es soberano, que todo el círculo de la creación Él lo tiene fuera de control. No, bajo control, que nada se escapa de su presencia. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Recibe eso, hermano, con gozo. Recíbelo con gozo. Entonces, no deberíamos estar en un lamento, no deberíamos estar en amargura, no deberíamos estar en enojo, no deberíamos estar en ira. Deberíamos estar en gozo y paz. Con gozo. Dios tiene el control. Dios sabe por qué está pasando esto. Y si quisiera suspenderlo, ya lo habría suspendido. Lo mejor que puedo decir es, Padre mío, enséñame el camino por donde yo debo andar. Enséñame ese camino. Estos hermanos evidentemente eran elegidos, porque cuando ellos recibieron la palabra, se volvieron imitadores de Cristo y de los apóstoles. De Cristo, obedeciendo al Padre hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, muerte de cruz, sin poder ver una descendencia, solamente esperanza contra esperanza. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, si no, que se haga tu voluntad. Esperanza contra esperanza, yendo a la cruz, no dijo ni una sola palabra. Probablemente yo hubiera ido ahí, ¿por qué tengo que llevar esto? Y de feria me están golpeando, ¿cómo se les ocurre? Esto es ser el elegido. Mejor no hubiera venido. Cristo no lo hizo así. Cristo no lo hizo así. Deberíamos pensar en eso cada vez que nos quejamos, ¿verdad? ¿Cuántas palabras dio Cristo yendo a la cruz? Ni una. Nada. Nada. Tranquilamente pensando en su madre, pensando en Juan, ahí tienes a tu madre, ahí tu hijo, organizando todo, hablando con el Padre, encomendando a Él su espíritu, que se haga la voluntad de Dios. Si Él quisiera cambiar todo esto, ya lo habría cambiado. Que se haga la voluntad de Dios. Hermano, ahí somos probados día tras día, momento tras momento, sobre esta pregunta: ¿cómo recibes tú la palabra? ¿Cómo la recibes? En medio de mucha aflicción, ¿y lo haces con gozo? Recibirla es decir amén, sin poner peros, y seguir contento, seguir confiado, seguir en paz. Dios tiene el control. Que nuestras vidas estén sometidas a Él. Dice la Biblia en Hebreos 6, 11 y 12. Pero deseamos, hablando de esto de recibir la palabra con gozo en medio de gran aflicción, pero deseamos, Hebreos 6, 11 y 12, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Que cada uno de ustedes sea el mismo siempre, no solo cuando las cosas están bien, sino siempre hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza de ustedes, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Si yo te digo, hermano, Dios va a transformar todo, tú dices, amén, así es. Y tal vez nunca aquí en esta vida, ay, entonces, amén, así es. Él lo va a transformar todo, un día. Ya el hermano Fernando aprendió el significado de esa palabra, ¿verdad? Un día. Cuando vino aquí, como no conocía Costa Rica, yo le decía, un día te voy a llevar, un día, un día. Y me dice, hermano, ya son varios días que voy sumando. Vamos a ocupar varios, uno, otro y otro. Pero un día va llegando todo, hermano, ¿cierto? Todo va llegando, un día, un día, un día. Un día Cristo volverá. Un día todo estará bien. Un día tendremos gozo y paz.
Así es, un día ustedes me van a enterrar. Cuando me vean ahí, recuerden, un día estaremos eternamente con el Señor. Un día, siempre el cristiano tiene esperanza. Un día. Hay otro canto, me viene a la mente, ¿verdad? Un día que el cielo sus glorias cantaba. Un día el Señor regresará. Nosotros estamos igual que todos los demás santos. Y me gusta que dice, a fin de que no sean perezosos. Que estén siempre trabajando, contentos, no reciben nada, pero siguen adelante. ¿Cuánta tierra heredó Abraham ahí donde estaban? Nada. Y el Señor le dijo que todo eso era de él. Y así será, y así es, y así fue. Esperanza contra esperanza. Solo lo que compró, una tumba. Nada más. Pero Dios le dio las promesas a él, a Isaac, a Jacob. Cristo las heredó y las va a repartir con nosotros. Dice que somos herederos de las promesas. Hermano, y si tú no recibes la palabra implantada, es feo el panorama que está para ti en el futuro. Jesús dijo que si alguno no lo recibe, que se sacudan los pies y se vayan de esa ciudad. Que será mejor el castigo que le ocurrió a Sodoma y a Gomorra que a aquellos que no recibieron la palabra. ¿Verdad? Aquellos que no recibieron la palabra. ¿Ves? Voy a dar un ejemplo. Yo agarro el martillo, me golpeo el dedo y se me hace así, ¿verdad? David sabe seguro de eso. David, con el mazo a veces uno se golpea y siente como que el dedo hace así, pum, pum. Y que venga ahí mi padre y diga, hijo mío, airaos pero no pequéis. Y uno es, sí, ayúdame, Señor, a recibir la palabra implantada. No estoy ahí para maldecir. Y una vez, ¿verdad? He visto cómo avientan las cosas. Yo me he quedado así con el martillo. Uno dice, yo quiero tirarlo por allá, pegar 4 brincos, echar maldiciones. No lo hagas. La palabra dice que no. Recibe la palabra implantada. Con gozo. Sigue adelante. Ecuánime. Templanza. Sin ir así por la vida cristiana. No es fácil. Como dijo el salmista, ojalá mis caminos fueran puestos donde tienen que ir, Señor, para que yo ame tus estatutos. Ojalá. Todos los cristianos han luchado contra su carnalidad. Todos han luchado contra su naturaleza rebelde. ¿Qué dijo Pablo? Encuentro otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Cristo. Así que la Biblia dice que no quiere que nosotros seamos perezosos, que nosotros también tenemos que trabajar en contra de nuestro pecado, en contra de nuestra carne, matándolo para que brille Cristo. Y evidencia de que somos elegidos es que trabajamos sobre eso, y a veces algún hermano tendrá que venir a nosotros y decirnos, estás permitiendo que tu pecado te gobierne, arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vuelve tu rostro a Dios. Y si eres del Señor, recibirás la palabra. Y en medio de gran tribulación, seguirás con gozo. Última evidencia. Nos vamos al versículo 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes. Aquí viene la evidencia. Y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Para servir, ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero. Dice, y ahí no termina, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta última evidencia es, leo para ustedes, aquí está la tercera, la conversión al Evangelio. De los ídolos al Dios vivo y verdadero. Hermanos, aquí solo tengo que decir, resumiendo, que los ídolos son visibles, que los ídolos siempre están a la vista, que los ídolos es algo que tú no puedes ocultar. No es tan fácil como cuando Raquel se sentó sobre los ídolos domésticos.
Los ídolos no se pueden ocultar. La idolatría salta a la vista. Dime de qué hablas y yo te diré a qué ídolo sirves. Los ídolos están en la punta de nuestra lengua. Los ídolos están en nuestras redes sociales. Los ídolos están a la vista. El escogido de Dios se convierte de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Hay una conversión. Cuando alguien es escogido de Dios, hay una conversión al Dios vivo y verdadero. Una constante obra de mortificación de pecados, sí, pero también una evidente transformación de todo lo que antes consideraba sabiduría. Ya no la busca más en ella. Hermanos, tengamos cuidado de no estar corriendo detrás de los ídolos de este mundo. Le decía yo a mi esposa, ¿sabes que Dios va a hacer algo? ¿Qué es? Va a quemar todo lo que nosotros amábamos en esta tierra. Todo. Si no aprendemos la lección ahora, Dios nos la enseñará más tarde. Más tarde. Yo ya estoy aprendiendo. No decir que ya me la aprendí, dijo Pablo. No digo que ya llegué, pero ya estoy aprendiendo. Mi abuelita materna amaba el patio de la casa de ella. Amaba las gallinas. Amaba lo que tenía. Amaba sembrar. Amaba la casa. Amaba sus ollas. Todos sus trastes. Y ya se murió. Todo eso lo tomó una tía mía. Transformó todo eso. Ya no es igual. Y todo lo que mi abuela amaba, para ella ya no está y ella ya no está para eso. Si yo no aprendo eso a tiempo, cuando Cristo vuelva, Él me lo va a demostrar. Me va a decir, mira, tú vivías idolatrando, no a mí, sino cosas falsas, cosas vanas. Yo las voy a quemar. Las voy a acabar. No va a quedar ni una de ellas. Todo lo que ahí vemos en la tierra será pasado por el fuego. Dios lo va a consumir. Un día nuestra vida aquí se acabará, hermanos. Y más vale que Dios haya sido aquel a quien servimos, aquel a quien amamos, aquel para quien vivíamos. Todo se va a acabar. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu salud, tu belleza, todo se va a acabar. ¿Verdad, hermana? La hermana Yara, ¿verdad que se acaba la belleza, hermana? La hermana era una morena bien bonita. Pero todo eso se va, ¿verdad, hermano? Yo era bien guapo también. Yo me veo en el espejo y todo eso se va. ¿Sí? Y se los digo así bromeando, ¿saben por qué? Porque yo puedo ver cómo esto nos captura. Demasiada gente echándose un selfie. Demasiada iglesia detrás de las cámaras. Cuando tú mismo tienes que agarrar ese aparato y hacerte así, algo raro pasa. Algo está pasando. No caigas en esa trampa, hermano. Vuélvete al Dios vivo y verdadero. Todo lo demás es arena. Todo lo demás es arena. No caigas en esa trampa. No caigas en esa trampa. Yo manejo cabezales. Yo veo lo que los traileros idolatran esas máquinas. Ellos se toman fotos con su máquina, limpian la máquina, la foto de la máquina, en el WhatsApp, en el Facebook, en sus historias. Ahí está esa máquina. Cuando yo una vez compartí un reel que se volvió famoso, se lo mandé al hermano para que viera los cañales. Hermano, mira aquí, todo es caña por todos lados. Mira, el reel más visto en Facebook. Porque es un tráiler. Deben haber un montón de traileros viendo eso. Hermanos, volvámonos al Dios vivo y verdadero. Al Dios vivo y verdadero. La fuerza se irá, la belleza se irá, las posesiones terrenales ahí quedarán. Dios va a consumirlas un día. Nada en esta vida dura. Nada, solo Cristo. Vuélvete, hermano, y con esto termino, a una sola esperanza. ¿Qué esperas? ¿A quién esperas? A Cristo. Y esperar de los cielos a su Hijo, el que me libra de la ira venidera. No avanzamos como humanidad a un mejor mañana.
Más vale que mi única esperanza sea solamente Cristo, Cristo. Que mi mente esté pensando en eso, que mi alma trabaje para eso, viva para eso. Cristo, Cristo, Cristo. Ayer estaba ahí trabajando en la cochera, sacando tierra, trabajando en la cochera, y estaba cansado, pues solo tenía ayer, no había mañana, solo ayer. Estoy trabajando en la cochera y me senté agotadísimo. Le digo a mi esposa, estoy cansado. ¿Y sabes qué? Le digo, todo esto es servicio. Porque, ¿para qué lo hago? Para embellecer la casa, mi casa. Eso ahí se va a quedar. Lo hago para que tú, hermano y hermana, cuando me vayas a visitar, llegues hasta arriba. No te tengas que mojar, no te tengas que embarrialar. Servicio. Así nuestra mente debe estar. Cristo, solo Cristo, Cristo. Si enchapas el baño, que no sea para echarte un selfie con tu baño, sino para Cristo. Una hermana llamada Nancy Lee de Moss dijo, me compré un gran percolador para que cuando vienen las hermanas a orar, bebamos café. ¿En qué está pensando esa hermana? En Cristo. Solo estoy esperando a Cristo. Que yo todo lo que haga camine en función de Cristo. Él es el único que merece toda la gloria y todo el honor. La belleza, la hermosura le pertenecen a Él. Él es eterno, nunca cambia, es glorioso. Espero, hermanos, que en la gracia de Dios ustedes hayan meditado, ¿soy elegido? Y si lo eres, alaba al Señor. Y si no lo eres, ruega, Señor, ten de mí misericordia. No veo estas evidencias, perdóname, enséñame el camino. Yo quiero amarte, yo quiero honrarte. Déjale ver al Señor ese corazón, que si está clamando a Él, es porque el Señor está operando desde dentro de Él. Espero que en la gracia del Señor podamos meditar en esto y pensemos, Cristo basta. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo de exposición a su palabra. Gracias porque podemos, como hermanos en la fe, alegrarnos y pensar en las glorias que vendrán cuando Cristo aparezca. Padre, ayúdanos a ser tal como somos en Cristo. Ayúdanos a hacer aquello que ya somos por su gracia. Padre, guíanos para brillar nosotros con hermosura, con santidad, con piedad. Que no seamos mentirosos, engañadores, que niegan el poder del evangelio, de la verdad, por vidas corruptas. Si es así, perdona nuestro mal y ayúdanos a ver nuestra maldad y arrepentirnos de ella y andar por su senda con claridad. Oramos esto por lo que Cristo logró en nuestro favor en la cruz del Calvario. Oramos esto, Padre, por el sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por su amor hacia nosotros. Oramos. Amén. Dios les bendiga.